efectos molestos, destructivos e incluso irreparables en los sistemas sin el consentimiento o también con el consentimiento del usuario. Cuando se introduce en un sistema, normalmente se alojará dentro del código de otros programas. El virus no actúa hasta que se ejecute el programa infectado. Algunos de ellos además están preparados para activarse cuando se cumple una determinada condición. Puede ser una fecha concreta, una acción que se realiza en el usuario. El término virus informático se debe a su nombre parecido de los virus biológicos. Del mismo modo que un virus biológico se introduce en el cuerpo humano, se infectan a diferentes células, los virus informáticos se introducen en los ordenadores e infectan ficheros insertando en ellos su código. Cuando el programa infectado se ejecuta, el código entra en funcionamiento y el virus sigue extendiéndose.